El periodismo está bajo ataque como nunca antes. Tienes que conocer los hechos, pues la gente lo duda todo. Eres la única forma de contar su historia. Vas a estar muy cansada, vas a estar realmente asustada. Si alguien dice que no tiene miedo, miente. Cualquier cosa puede suceder. A veces me pregunto cómo hemos logrado salir de esto. Realmente creemos en lo que hacemos, para mostrar la verdad. Para desenmascarar injusticias. No creo que ningún periodista desee hacer otra cosa. Soy Alex Corfett. Stuart Ramsey. Y esto es Hotspots. A continuación en Hotspots. Obtenemos un acceso poco común a Yemen del Norte y presenciamos un país destrozado por la guerra. Hubo 9 muertos. El hambre. Y ahora el coronavirus. Un gran número de trabajadores sanitarios habían fallecido. Y yo estoy en el estado de Chihuahua, México, donde nuestra historia sobre el contrabando de personas da un giro inesperado. Son mujeres y tratan con niños. No los vimos cruzar. Todo daba muy mala espina. Tomaron como blanco esta casa, que solía alojar a 3 familias. Todos mujeres y niños. El 80% de la población de Yemen no puede sobrevivir sin ayuda. Yemen se divide básicamente en dos. Tiene por una parte a los rebeldes hutíes a cargo en el norte y respaldados por Irán. Y luego en el sur tiene al gobierno reconocido internacionalmente y apoyado por una coalición de países encabezados por Arabia Saudita, Gran Bretaña, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Todos estos otros países financian esta guerra extremadamente prolongada y sangrienta. No solo era el peor desastre humanitario del mundo, sino que ahora también se veía afectado por una pandemia mundial. Este era un país que ya estaba de rodillas. ¿Qué significa esto para los millones y millones de personas atrapadas en esta crisis? Probablemente hayamos pasado 2 años tratando de obtener visas y acceso para regresar a Yemen, lo cual es un procedimiento muy complicado. Ahmed Baider es básicamente el señor Yemen. Ayer el frente estaba caliente y es muy peligroso debido a los francotiradores. Entonces, como nos han dicho, tenemos que hablar con los de más alto nivel. Y ha logrado casi lo imposible. Es decir, ser yemení y moverse en ambos lados del conflicto. Ahmed Baider nos dijo, bienvenidos a Yemen. Esta es la tierra antes del coronavirus. Es como si nunca hubiera existido. ¿Acaso ha venido por aquí mucha gente pidiendo medicamentos para el coronavirus? ¿Crees que mucha gente se ha enfermado y ha muerto aquí en Yemen? ¿Por qué crees que no hay coronavirus en Yemen? El número de trabajadores sanitarios que habían muerto era considerable, lo que sugería que el total de muertes por coronavirus superaba con creces el que se barajaba. Contra el corona. ¿Cómo describir el CAT? Es un estimulante según los jóvenes. Es bueno contra el coronavirus. Y su secreto está en ir poniéndose, lentamente, hojas y hojas de CAT en un costado de la boca, hasta que llega a crearse un bulto enorme. Ese tipo no puede hablar de tanto CAT que lleva en la boca. Se ve muy extraño. Llevan un bulto enorme en la boca y sostienen una conversación normal con aquel bulto allí. Nuestro acompañante se ríe de mí porque me pongo desinfectante de manos.
Me dice, te lo pones todo el tiempo, todo el tiempo. Otro que no cree en el coronavirus. Fuimos al hospital principal para el coronavirus en Sanaa. Lo que los médicos decían allí era muy diferente de lo que las autoridades hutíes decían a su pueblo. Estas últimas afirmaban que el coronavirus realmente no representaba un problema. El número de trabajadores sanitarios que habían muerto era considerable. Aquello resultaba muy preocupante porque la infraestructura médica era igualmente muy frágil. Ya estamos en una situación de emergencia. Es duro. Esperamos que otras organizaciones nos ayuden. Esperamos enviar un mensaje al mundo para poner fin a la guerra, poner fin al conflicto y ayudar a los yemeníes en un proceso de negociación y de paz. El coronavirus está sin duda descontrolado y es mucho peor de lo que afirman las autoridades, pero no tan malo como el resto de los problemas que los yemeníes tienen que afrontar. No tengo ni idea de en realidad cuántas horas pasamos en total atravesando aquel país, ya que el viaje se extendía hora tras hora tras hora. Mohamed Ali al-Houthi es una de las figuras más importantes del movimiento hutí. Es muy difícil que se logre acceder hasta él fuera de su oficina. Alex está cantando. ¿Qué estás cantando, Alex? ¿Qué cantas? ¿Quieres escuchar? A tono. Muy gracioso. De alguna manera, aquellos vehículos 4x4 lograban subir y bajar con mucha cautela por unas enormes rocas y tomar unas curvas bien cerradas. No puedo imaginarme cómo se hace el camino a pie. Esto es lo que los yemeníes del norte tienen que sufrir. De todos modos, la infraestructura es muy pobre y lo poco que tienen ha sido bombardeado. Aquí tenemos a Mohamed Ali al-Houthi, una de las personas más influyentes en la parte del país controlada por los hutíes. Esencialmente trata de lograr que se negocie un acuerdo de paz entre dos facciones en guerra. Pero son facciones en guerra dentro de su territorio, lo que puede ofrecer una idea de lo complicado que es Yemen y lo fracturado que está. Lo más notable fue, número 1, que casi todos portaban un arma de fuego, o de otro tipo. Y número 2, lo unidos que estaban, en su condena y su odio de Occidente y de Estados Unidos. Cualesquiera que fueran las disputas entre ellos, el gran enemigo y los enemigos eran los que formaban parte de la coalición, que tanto hacía sufrir a los yemeníes del norte. Disculpe, ¿cree usted que estas personas están unidas contra la coalición? Dios es grande, muerte a Israel, malditos sean los judíos, victoria para el Islam.
Habíamos oído hablar de un ataque aéreo que se había llevado a cabo en una zona montañosa muy remota, cerca de la frontera con Arabia Saudita. Y nos dispusimos a investigarlo. Sí, el viaje a la zona de Gaza fue increíblemente difícil. Por fin llegamos. ¿Sabe Dios cómo vive esta gente aquí? No hay electricidad ni agua corriente. Y los han bombardeado. Ningún forastero había estado allí antes de que llegáramos. قديش هذا اللي موجود هنا؟ هذا Cuéntame qué pasó ese día. كلها ايش حدث هذاك اليوم؟ حدث يوم الأحد تاريخ El domingo 12 de julio de 2020. Tomaron como blanco esta casa, que solía alojar a 3 familias. Hubo 9 muertos. Esta casa constaba de 4 habitaciones y una sala de estar, y todo ha quedado destruido. Todos ellos mujeres y niños. Vi fragmentos de cadáveres en mi techo. Y la mayoría eran niños y mujeres. Era lo que quedaba de la vida de las personas allí. Esto es un fragmento que hemos encontrado del misil. Por aquí, hasta donde alcanza la vista, solo hay montañas, granjas y pequeñas comunidades. Es muy difícil ver qué podría concebirse como un objetivo militar legítimo aquí. Ahmed, te deprimes al ver cosas así una y otra vez. Sí, es muy difícil. Pero lo más importante es que enviemos la historia a personas de todo el mundo. Tienen que saber cuánto sufre la gente. Es uno de los viajes más difíciles que he hecho, pero realmente creo que merece la pena. Incluidas todas las barreras, y cuán difícil resulta. Ahora mismo se puede ver lo difícil que es. Gracias, Sana. Bien hecho, Sana. Mis conductores son los mejores siempre. Sacaron a 3 sobrevivientes. Salam aleikum. Salam aleikum. Primero visitamos la casa de una joven. Era la matriarca de la casa y apenas una jovencita. 2 de sus hijos murieron en aquel bombardeo. La casa quedó destruida. Yo buscaba a mi hija, pero ella estaba muerta. Luego vi a mi cuñada y también estaba muerta. Yo solo levantaba a mi hijo y gritaba para pedir ayuda. Otro era un muchacho joven, de unos 14 años o algo así.
Estuve en coma durante 5 días. Las cicatrices físicas más o menos habían sanado, pero era obvio que él aún seguía muy traumatizado emocionalmente. Me quedé muy conmocionado cuando me dijeron que la mayoría de mis familiares habían sido asesinados. Nuestras historias se transmitieron mientras estábamos en Yemen. Y Alex de hecho recibió un correo electrónico de un experimentado abogado de la ONU que investiga acusaciones de presuntos crímenes de guerra. Hubo una masacre ese día, y alguien debería rendir cuentas por ella. Es muy difícil exagerar cuán grave es la crisis humanitaria en Yemen. De una manera bien explícita, muestra la historia de una clínica en una provincia de Yemen del Norte. Aquello era el principio. Es el lado de la realidad ahora mismo. Son madres que sostienen en los brazos a sus hijos mientras estos jadean porque les falta el aire. Cada uno de aquellos niños se encontraba en un estado terrible. La mayoría de ellos estaban allí porque no recibían suficientes alimentos. En este lugar, en 2020, hay niños que se están muriendo. Muchos se están muriendo porque no tienen suficientes alimentos que comer. Para mí, las imágenes ya mostraban una situación bastante mala, pero lo peor era el llanto de los niños y era constante. Pobre criatura. Dios mío, no se ve nada bien. Era una situación de desesperación, verdadera desesperación. No parecía haber suficientes médicos para hacer frente a aquellos desafíos continuos, crecientes e interminables, de luchar para tratar de salvarle la vida a un bebé o a un niño pequeño. Entonces notamos que llevaban un balón de oxígeno hasta el costado de una de las camas. Había una pequeñísima, minúscula cosita, con unas manitos y unos deditos diminutos. Con un dispositivo monitoreaban los latidos de su corazón. Y la bebita luchaba por su vida. Estetoscopio, estetoscopio. Muy bajo, bajo, bajo.
Sí, murió en aquella camita. Y ahora se me llenan los ojos de lágrimas. Pero entonces empecé a llorar. Y tenía que parar porque estaba derramando lágrimas y lágrimas. Literalmente lloraba sin parar. No podía ver mis propias manos y mucho menos la lente. Tuve que dejar lo que estaba haciendo. Y las madres simplemente empezaron a retirarse y a regresar con sus propios hijos. Se trata de una muerte evitable. No es una muerte inevitable, es algo que podemos prevenir. Con tan solo comida. Pobres cositas. Algo tan sencillo. Si solo tuvieran algo de comer. Estos son los tipos de historias que te encuentras en todo el país. No se trata de un lugar específico, ni de un lado específico. Se trata de niños que están muriendo de hambre. Se trata de niños que están siendo mutilados, a los que disparan, a los que matan, a algunos de los cuales reclutan como soldados para que luchen. Creo que es de frustración, la sensación abrumadora que yo asocio a aquella experiencia. Una frustración absoluta, que aquello llevara años sucediendo. Y francamente, no parece que se le vea un final. No importa cuánto intenten todos estos otros países librarse de su responsabilidad. Todos son responsables de perpetuar esta guerra. Porque en estos momentos, Yemen se encuentra inmerso en una guerra que ni siquiera está bajo su control. Los yemeníes estaban muy emocionados de ver que gente de Occidente regresaba al país. Ya sabes, vuelven los turistas, vuelve Occidente. Quiero decirles que ustedes son las mejores personas. Y no hubo ni un solo restaurante al que fuéramos donde no se mostraran extremadamente generosos, amables, serviciales y complacientes con nosotros a nuestra llegada. Hola, chicas. Yo creo que Yemen es, en gran medida, la guerra olvidada en muchos sentidos. Porque como les es muy difícil a los periodistas independientes entrar al país, este apenas recibe atención. Es un país deslumbrante que realmente no merece. Vivir bajo la sombra de la muerte y de la guerra todo el tiempo. Es extremadamente difícil entrar. Y una vez adentro, tienes que hacer que cuente cada segundo, minuto, hora. El tipo a cargo parecía sacado de una película de Tarantino. Era alguien con quien no querías el menor problema. Yo pensé, aquí hay algo que no acaba de encajar. Teníamos otra historia, casi literalmente a la vuelta de la esquina. Algo que me encanta de este trabajo es la aventura constante. Aquí había una historia sobre uno de nuestros recursos naturales más preciados, el agua. Pensábamos que cubriríamos una historia y terminamos cubriendo otra bien diferente. México es un lugar fantástico donde trabajar. Es muy divertido, la gente es muy agradable. Y luego también tiene esos matices de cosas realmente desagradables. Es perfecto, con grandes historias. Y está al lado de Estados Unidos, con su frontera de casi 2.000 millas de largo. Su posición como el país de tránsito de grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos es muy interesante y un desafío para el periodista.
México es un país realmente genial. Las ciudades son geniales, el paisaje es genial y la gente es genial, y hay muchas historias absolutamente fascinantes. También es tenso, puedes verte en una situación peligrosa fácilmente. Es una fuente inagotable en lo que respecta a la narración. Aquí es donde mataron a alguien, ¿verdad? El lugar parece ser un surtidor constante de historias para nosotros. Hemos estado con pandillas que fabrican metanfetamina, nos hemos juntado con la policía y también con los cárteles de la droga en Acapulco. Hemos estado en campos de opio a los que nunca podrías llegar a menos que supieras que están allí. Luego hemos estado con personas que son objeto de tráfico a través de la frontera hacia Estados Unidos. A menudo tratas con gente intrínsecamente poco fiable. Tienes que pensar constantemente en tu propia seguridad. Tienes que pensar si te están diciendo la verdad. Y bueno, aquí estamos en Chihuahua. En estos instantes no estoy absolutamente seguro de lo que vamos a hacer. Porque una vez más hemos quedado con bandas criminales y nunca sabes si llegarán a tiempo o no. Habíamos oído hablar de la red de contrabando en Juárez que se especializa en niños, en menores de edad no acompañados. Durante el COVID-19, la administración Trump devolvió a una gran cantidad de niños a México, y muchos intentaban regresar a sus padres y familiares en Estados Unidos, por lo que existía todo un mercado, a falta de una palabra mejor, del tráfico de niños. Juárez es una de las ciudades fronterizas más infames de México. Está completamente controlada por los cárteles. Tiene unos niveles increíbles de movimiento de personas migrantes. Tiene tráfico de drogas. Tiene tanto peligro que, hace unos años, con frecuencia solían verse cadáveres colgando de los puentes de las autopistas. Un lugar muy peligroso, siempre. Mantenerse alerta es la orden del día cuando trabajas en un sitio como Juárez. La policía va en camionetas, pero con ametralladoras pesadas y fuertemente armada, lo que te indica que los problemas pueden surgir muy fácilmente. De ahí que sea uno de los sitios más peligrosos de la Tierra. Sí. No puedes deambular por ahí y decir, oh, qué lindo es eso, déjame hacerle una foto. De hecho, hay que pensar en qué se quiere hacer, cuánto tardará, luego hacerlo, montarse en el coche y seguir. Ulises ha trabajado con nosotros durante mucho tiempo, es nuestro contacto principal, que hace las cosas y entiende lo que necesitamos. Es él quien se comunica con varios de sus propios contactos para hacer que las historias se produzcan. Ulises nos presentó a un periodista amigo suyo, el cual tenía buenos contactos con una banda controlada por un cartel. La banda traficaba con drogas, pero también con personas. Pues bien, nos dirigimos a una casa con unos coyotes. Los coyotes son personas que se encargan de llevar a quienes quieren migrar a Estados Unidos, hasta el otro lado de la frontera. Hemos conocido a muchos a lo largo de los años. Lo que resulta intrigante esta vez es que los coyotes son mujeres. Y tratan con niños. Fuimos a filmar en el lugar donde mantienen a los niños y a las familias durante los días de espera, antes de realizar el cruce de la frontera. Había 2 niños, un hermano y una hermana, así como una mujer con su hija, y todos querían ir a Estados Unidos. Conocimos a una mujer que era el coyote, es decir, que iba a servirles de guía. Hay quienes dicen que no deberías estar haciendo esto porque corresponde a las autoridades, que los niños deberían ir legalmente. ¿Qué les dices a esas personas? No se debe de hacer, pero, tienen que estar con sus papás. Pertenecía a una pandilla y le pagaban por aquel trabajo, pero parecía tener una auténtica convicción de que estaba haciendo lo correcto por aquellos niños. No ven ningún problema moral en lo que hacen con los niños porque en su opinión realizan una labor humanitaria, pues los están reuniendo con sus padres. Y luego conocimos al cabecilla que dirige esta red. Sacó 1 kilogramo de cocaína. Bien con nosotros, pero era alguien con quien no querías el menor problema. ¿Cómo se hace el cruce? ¿Acaso detienen menos a las mujeres? Una mujer puede andar con niños.
No, hombre, no. Imagínate con niñas. El tipo a cargo parecía sacado de una película de Tarantino, difícil de inventárselo. Era un personaje interesante, yo no tenía ninguna razón para dudar de que efectivamente era un gángster a cargo de los coyotes que mueven a los niños. Y que sin duda tenía un papel que desempeñar en el movimiento de personas y drogas para los cárteles. Las personas como él no son inusuales en un lugar como México y menos en Juárez. No sé qué era, pero desde el momento en que entramos en aquel piso, yo pensé, aquí hay algo que no acaba de encajar. Porque todo va según lo planeado y nunca nada va según lo planeado. Todo iba demasiado bien. Hemos trabajado muchísimo con gángsteres y nunca nada sucede a su hora. Pasas días esperando, se confirma, luego se cancela, sí, no, sí. Esto iba según el plan. No llegué a decir, tenemos que dejarlo porque no tiene sentido. Pensé que no había nada de malo en seguir filmando, darle a la historia el beneficio de la duda y ver cómo se desarrollaba. Luego nos invitaron a acompañarlos mientras avanzaban hacia la frontera norteamericana. Una madre y su pequeña hija iban a pasar de contrabando. Pero, ¿por qué hacer el cruce a pleno sol? No tenía ningún sentido. Si no quieres que te vean, seguro que vas de noche. Para mí, la casilla principal y absoluta que marcar, si es que puedo decirlo de esta manera, para verificar aquella historia, iba a ser ver a los migrantes cruzar la frontera, verlos con nuestros propios ojos. Van a cruzar el Río Grande, que en el pasado fue un río muy importante. Ahora es prácticamente una especie de canal seco a todos los efectos. Del otro lado los recibirán personas que los estarán esperando. Inicialmente, pensamos que yo podría separarme del resto del equipo e ir hasta la frontera para presenciar el cruce. Pero esto de repente se anuló. Y luego no podíamos conducir hasta un lugar desde donde pudiéramos observar la frontera, teníamos que quedarnos atrás. Se hizo evidente que no querían que viéramos el cruce. Y de nuevo suenan las alarmas. No los vimos cruzar hacia Estados Unidos. Todo daba muy mala espina en aquel momento. No los vimos cruzar. Eso me dejó muy incómoda porque, aunque había elementos de la historia que creo que eran absolutamente verdaderos, y también los personajes como individuos eran verdaderos, yo me preguntaba si la situación que acabábamos de filmar era una situación real. Y resultaba que a todos, individualmente, incluidos nuestros agentes, nos costaba trabajo creérnosla y pensábamos que algo no estaba del todo bien. Y fue entonces cuando como equipo nos sentamos y tuvimos una conversación al respecto. No quieres llamar a tu jefe y decirle, lo siento mucho, pero hemos recorrido todo este camino por una historia que no se sostiene. Pero si no funciona, no publicamos la historia. Es algo que tienes que hacer. Nos esforzamos mucho para asegurarnos de que las historias que contemos sean rigurosas. Y más aún ahora. En un entorno donde la etiqueta de noticia falsa se usa con tanta facilidad. No puedes arriesgarte a cometer errores de ningún tipo, incluso si son errores genuinos. Porque las personas que quieren desacreditarte se darán cuenta de eso y lo usarán para tildar todo el asunto de noticia falsa. En realidad no sabíamos si el final de nuestra historia era legítimo o no. Decidimos darles una oportunidad. Si nos mostraban fotos desde dentro de Estados Unidos, podíamos continuar con la historia. Sin fotos no había historia. Eso nunca llegó a materializarse, por lo que nos vimos obligados a descartar la historia. Ulises llamó al coyote y le preguntó qué fue lo que había sucedido allí. Y este respondió, escucha, todo fue real, solo que exageré al final. Todos los elementos eran reales, solo que no se produjo cuando estuvimos allí. Tienes que hacerlo bien siempre, no puede haber agujeros en las historias que cubras. No sentí que falláramos, más bien fue un éxito, ya que un fracaso habría sido informar sobre algo que no era cierto. Cuando tomamos la decisión de no presentar el proyecto, sentí un enorme alivio.
De hecho, dormí bien esa noche y estoy segura de que si hubiéramos seguido con la historia, no habría dormido nada. Te sientes decepcionado, pasaste mucho tiempo trabajando en la historia, pero tienes que aceptar que no funcionó y seguir adelante. Y lo asombroso de nuestro trabajo, y quizás lo asombroso de México, es que teníamos otra historia, casi literalmente a la vuelta de la esquina. Y teníamos otra que ya llevábamos cierto tiempo siguiendo. Se trataba de una disputa entre los agricultores locales y el gobierno mexicano por el agua. Chihuahua es un estado enorme y muy seco. Podría ser un desierto, pero tiene unos enormes ríos que lo atraviesan. Esos ríos luego van a embalses, y de dichos embalses básicamente se puede alimentar la tierra y cultivarla. Por consiguiente, es una especie de centro agrícola en México y está lleno de agricultores. Y producen toda una amplia gama de cultivos y también ganado. Es una enorme zona de producción, muy relacionada con el riego. Una de mis preocupaciones sobre esta historia era que fuera demasiado local como para que los espectadores internacionales la entendieran. Pero lo que realmente me llamó la atención fue que aquí había una historia sobre el futuro de uno de nuestros recursos naturales más preciados, el agua. México y Estados Unidos tienen un acuerdo desde hace 70 años para compartir el agua. En un lado del país, México le envía a Estados Unidos y en otro, Estados Unidos le envía a México. México incumplió su acuerdo de suministro de agua a Estados Unidos y decidió que necesitaba agua de los embalses. Los embalses pertenecen a los agricultores, que necesitan el agua para sus cultivos, los cuales, irónicamente, luego se venden a Estados Unidos. El 100% de ellos. Esa era la base de esta historia. Un acuerdo internacional entre dos países grandes y un pequeño grupo de agricultores en el medio que decía que no se harían con su agua. Los agricultores les habían arrebatado la represa a las autoridades y no estaban dispuestos a cederla. Según ellos, aquella era su agua y seguiría siendo suya. Lo que descubrimos fue una verdadera revelación. Porque conocimos a unos grandes agricultores que eran educados, exitosos, no violentos, no agresivos. Y que estaban dispuestos a luchar físicamente contra la Guardia Nacional para salvar su agua. Extraordinario. El agua que nos da de comer y es un beneficio para todos, ¿no? Tanto el agricultor como para el jornalero. Tenemos que defender el agua a comerlo, ¿verdad? Conocer a los agricultores fue un agradable contraste con lo que habíamos vivido en Juárez. Había todo un ambiente festivo, con comida, música y esas cosas. No se percibía peligro. Estas personas eran campesinos decentes, trabajadores y respetuosos de la ley, y se alegraron mucho de vernos. Gente realmente agradable, asombrada de que unos extranjeros hubieran llegado allí. Fueron muy amables y corteses con nosotros todo el tiempo. Preguntaban si habíamos ido hasta allí desde Gran Bretaña para cubrir aquella historia. Creo que estaban absolutamente sorprendidos de que alguien se interesara. Pero nadie estaba bebiendo, obviamente, se tomaban esto muy en serio. Había unos muchachos más jóvenes que hacían recorridos de seguridad por las áreas circundantes. ¿Quieres dar un paseo? Sí. No habíamos planeado que Jorge fuera el personaje principal de nuestra historia, pero había algo en él que era increíblemente cálido y genuino, y de una forma muy natural y muy orgánica se convirtió en nuestro personaje. Jessica. Sí. El conflicto entre los agricultores y el gobierno había sido bastante violento. Lo que había empeorado las cosas es que los soldados habían matado a tiros a uno de sus miembros, una joven llamada Jessica, muy activa en la comunidad y muy querida allí. Y esto realmente intensificó la situación. Más y más agricultores comenzaron a incorporarse a las filas de los que se habían hecho con aquel embalse y que prometían no abandonarlo. La presa es enorme, muy impresionante, de varios cientos de metros de altura. Pero no precisamente el mejor sitio para que Stuart realice una entrevista. Mi problema es que tengo un vértigo terrible y mucho miedo a las alturas. Estamos bastante alto. Muy alto, sí.
Por lo general no tengo problemas con las alturas. Me estaba moviendo un poco por allí para intentar conseguir algunas tomas. Y había, a lo largo de un sitio, una barandilla. Todo parecía muy firme. Yo necesitaba retroceder un poco y me apoyé en la barandilla. De repente, simplemente cedió, y casi caí de espalda encima de ella. Yo miré a mi alrededor y Richie gritaba. Richie, pensé que te había perdido. No lo voy a negar, mi trasero casi cayó al vacío. La gente intenta matarnos a tiros, con bombas y Dios sabe cómo. Terminar de aquel modo habría sido un anticlímax, diría yo. Yo solo pensaba en terminar lo antes posible. Entonces Jorge y yo acordamos que subiríamos a la parte superior del embalse. Subimos y aquello es asombrosamente hermoso. Miras por encima del agua millas enteras, a lo lejos, el sol ilumina las colinas. Y cuando miras hacia el valle, es solo tierras verdes, de cultivo, todo allí depende de una cosa, quizás la más importante del mundo, y es el agua. Todos los agricultores. Puedes ver allá abajo, las 20.000 familias. Dependemos de esta agua. Eso es lo que hacía que la historia fuera mucho más importante. No solo estábamos hablando de pequeños agricultores, sino de toda una industria, que potencialmente podría quedar de rodillas porque no contaría con acceso al agua. Esos valles, esas granjas, no existen sin el agua. Sabíamos que había otra presa, que los soldados de la Guardia Nacional controlaban y protegían. Conducíamos por un camino de aspecto bastante inocuo. Dejamos atrás las tierras de cultivo, doblamos en una esquina, miramos alrededor y había soldados por absolutamente todas partes. ¿Acaso podemos salir o seguir? Están en posiciones defensivas, con barricadas. Son muchos y todos llevan equipo de combate completo. Estaban preparados para la violencia. Los soldados estaban fuertemente armados, tanto con armamento militar como con equipamiento antidisturbios. Sí, fue toda una revelación. Resultaba un poco surrealista ver a tantos soldados en formación, protegiendo el agua de una presa. Al menos visualmente, en aquel momento yo pensé, venimos llamando esta historia guerras del agua. Y vaya si se parece esto a una guerra. Lo que queríamos hacer era pasar por sus puestos de control y subir para ver la presa. El ejército no lo permitía, así que dijimos, bueno, tendremos que encontrar otra forma. Jorge nos dijo, si quieren ver el agua de esa presa, no queda mucha, pero yo puedo llevarlos por las carreteras secundarias. Los agricultores saben moverse por sus tierras, por lo que sabían exactamente qué vuelta dar para evitar al ejército y llevarnos hasta lo que era un enorme embalse. Excepto que este prácticamente no tenía agua. Abarcaba millas y millas enteras, de lo que era, básicamente, una especie de playa. La escena que nos recibió me recordaba un paisaje lunar. Era obvio que allí habían drenado con intensidad. Había allí como unas enormes playas que sin duda alguna habían estado bajo el agua hacía poco. Era realmente extraño, no estoy seguro de haber visto un terreno así antes. Bueno, los agricultores me dicen que este embalse ha sido drenado como parte del pago de la deuda nacional de agua que tiene México con Estados Unidos. En marzo, esto estaba lleno. Baste decir que en marzo yo me habría encontrado al menos a 11 metros bajo el agua. Debíamos estar a 11 metros bajo el agua, que había desaparecido. Y eso es lo que los agricultores no querían que le pasara a su presa, que continuaba llena. Esta la habían empleado para pagar la deuda con Estados Unidos. Hay que recordar que el trato no es malo para México, es bueno. El problema es que, para el estado de Chihuahua, es malo. Las guerras del agua han sido pronosticadas como un posible problema durante décadas. Esta historia es solo un microcosmos de las muchas situaciones que pueden llegar a convertirse en historias que afecten a países de todo el mundo.
Es solo una pequeña versión, pero el conflicto se producirá debido a la falta de agua a medida que la Tierra siga calentándose, de lo que no cabe ninguna duda. Algo que me encanta de este trabajo es la aventura constante. No sabes, cuando te pones en marcha, lo que vas a encontrar al final de ese viaje. Fuimos a cubrir lo que pensábamos que sería otra historia sobre delincuentes. Decidimos que no se sostenía, tomamos la decisión correcta y todos estamos contentos con ella. Luego pasamos a otra historia que casi que se podía considerar como un cartucho de repuesto. Pero ha demostrado que uno no sabe lo que al final va a conseguir. Y resultó ser una joyita. Siempre es gratificante, aunque suceda muy rara vez. Pero siempre es gratificante hacer una historia que sientes que realmente ha tenido un impacto. Y si es solo en la vida de una persona, valió la pena. No tiene por qué ser una historia que cambie el mundo. En 24 horas, los gobiernos de México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo. Decidieron retrasar el trasvase del agua y que ya se llegaría a otro arreglo. Realmente creo que esto sucedió como consecuencia directa de nuestra historia. Y fue muy especial. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let some